pude hablar con ese presidente y el día que murió me pregunté, escribiendo para el día siguiente, escribir en eso es alocado, escribir para un diario, porque uno dice ayer y escribe en el día. O sea, yo escribo y digo, ayer murió Néstor Kirchner, lo estoy escribiendo el día que murió. Es tan chocante que a veces uno mismo, el periodista, el profesional, se resiste a esto. Néstor es psicólogo, ¿sabes? Y le sale el hoy, ¿no? Le sale el hoy, o sea, yo escribo hoy y el que me lee dice, ¿cómo hoy? Si Kirchner murió ayer. Pero choca. Uno escribe ahí un distanciamiento. Y yo pensé, ¿cuento o no cuento que yo añoré, que voy a añorar a ese presidente y que literalmente lo quise? Y yo digo, si no lo, donde nuevo, si no lo cuento, engaño, yo lo quise. El que diga, bueno, este análisis no vale nada porque tiene, bueno, fenómeno, está bien, puede ser, lo expongo. Si no digo, es peor, porque en realidad estoy engrupiendo, lo dije. Y lo recordé y después traje a cuento una frase que por ahí menciono al final que les anticipo y les prometo que está cerca. Sin darme cuenta, porque empecé el libro lo pensé mucho antes, empecé a escribirlo a poco de morir Néstor Kirchner, lo venía pensando desde hacía años, 2006. Empecé a escribirlo a poco de morir Néstor Kirchner, y después lo dejé por razones de laburo mío, porque tenía otras cosas, lo fui dejando, bueno, y lo acometí, lo escribí entre febrero y agosto del año pasado, 2016. Empecé a escribir, amanecía, ya estaba, Macri había ganado las elecciones, pero el gobierno amanecía, ya había insinuado cierta cosa, había mostrado cierta cosa, Milagro Sala estaba presa, con los fondos buitre que se había acordado, la ley de servicio de comunicación audiovisual ha sido despanzurrada, que no anulada. Néstor tiene un punto muy sólido en ese aspecto, pero bueno, había habido un decreto de necesidad de urgencia muy fuerte. De cualquier forma, muchas de las cuestiones que estamos viviendo ahora no habían ocurrido, y yo no quise escribir eso, pero ahora que veo el libro, veo su repercusión y recorro el país y veo que ese libro contiene algo que yo no quise escribir, o que en todo caso habilita algo que yo no quise escribir, que es un contrapunto entre los dos primeros años de Néstor Kirchner y los primeros años de Mauricio Macri, que están ahí. Cuando yo lo escribí iban 2 meses, o sea, no iba ahí. Y yo tampoco quise hacerlo, y tampoco lo puse al final, ni lo haría, exactamente porque tengo el berretín de que el libro se sostenga como un libro, un ensayo histórico, que se sustente en el tiempo, que se sostenga. Pero de cualquier forma hay algo. Kirchner desendeudó, Macri endeudó. Kirchner designó una corte ejemplar, Macri designó una corte vergonzosa. Kirchner anuló, decidió la inconstitucionalidad de los juicios por derechos humanos, pero lo hizo con el consumo del Congreso y de la Corte Suprema. Estos tipos quisieron sacar el 2 por 1. Uno podría decir, el 2 por 1 de los represores no hubiera podido existir si no hubiera estado Kirchner, porque los represores no hubieran estado presos. La inmensa mayoría de ellos no hubieran estado presos. O sea, uno puede decir, esto también es culpa del kirchnerismo, o sea, porque posibilitó su factibilidad. Si hubieran regido las regulaciones de la Rúa, estarían casi todos afuera, digamos, salvo los Robo Bebé o algún otro, y no pasaría tanto. De cualquier forma, ese contrapunto existe, y eso me lo han hecho saber muchísimos lectores, personas que ojalá, Grey, que espero y confío se amplíe un poco acá. Yo habilité una casilla de correo en mi libro para que me escriban, quienes lo hayan leído y me hagan los comentarios que quieran. He recibido centenares, que son vibrantes, que son historia de vida. Yo no le puse, por cierto, una consigna, dije, escríbame, dígame lo que quieran. Y muchos me volcaron historias de vida. Muchos me preguntaron, ¿qué me pasó a mí en el kirchnerismo? Como muestra estadística no sirve para nada. Es un conjunto de personas, ¿viste? Por eso no agarró el vaso. Es un conjunto de personas que, y cierro la botella, es un conjunto de personas que ha escrito, que se ha sentido motivada a escribir, pero son personas que cuentan, efectivamente. Yo soy un chico que mi mamá es empleada de casas particulares y estudio en la Universidad de Buenos Aires. Yo soy un empresario que me pasó tal cosa. Yo soy un radical alfonsinista, que me parece bien que usted levante un poco la figura del Alfonsín, que a veces los peronistas no lo hacen y son injustos. Yo empecé a militar en política a partir del conflicto con el campo, en ese momento era más de izquierda, o en ese momento no tenía una motivación política, eso me motivó. Yo le confío más a Cristina que a Néstor, me gustó más por esto y aquello, viceversa, no importa. Pero hay testimonios impresionantes, hay testimonios que agradezco y valoro y que me abren la cabeza a mí mismo. Hay algunos hasta casuísticos o costumbristas. Todo el mundo cuento, por cierto, no puedo dejar de contar, trato de no contar solo lo obvio,
pero a veces uno cuenta, es conocidísimo el episodio ese cuando Néstor Kirchner fue en los comienzos de su gobierno con Daniel Filmus a la provincia de Entre Ríos a pagar los sueldos que se debían. En Entre Ríos me informaron, no a los maestros, o no solo, a todos los estatales en realidad, pero siempre quedó asignado por los sueldos de los maestros. Y fue el ministro de Educación, digamos, por la importancia de los maestros en los estatales, que fue ahí, y me tocó una docente que había estado ahí, que había formado la doble fila de docentes para que Néstor Kirchner pudiera salir, porque la multitud, básicamente docentes y de estatales, lo abrazaba y no lo dejaba salir. Y que me contó que en ese momento Kirchner le dio una caricia, le hizo una caricia y le hizo un gesto porque esa mujer tenía en sus manos una pancarta por una piba que había desaparecido en esta circunstancia de crímenes horrorosos, crímenes sexuales, ¿no es cierto?, abusos, que se llamaba Romina. Y yo tenía un cartel que decía algo así, justicia para Romina, algo así, que Kirchner la miró en medio del tumulto y le hizo gesto así como diciendo, no, ¿quién es Romina? Y dice, yo no le pude contestar porque me puse a llorar. Entonces Kirchner me acarició la cara, y yo imagino la habrá acariciado con torpeza, porque el tipo era eminentemente torpe. A mí, yo que soy cortito, a mí siempre me causan gracia las personas lungas que no disponen bien de su cuerpo y que tratan de ser afectuosas, porque hacen lo mismo que yo, golpean, son torpes, tiran la botella, pero son más ostensibles, digamos, por cuestión de tamaño. Kirchner lo era. Que Kirchner le dio esa caricia y que en ese momento, digamos, ¿cómo decir?, lo subyugó como figura política por ese gesto emocional, cercano y también político, ¿por qué no? Generaciones enteras me escribieron, yo hice el cálculo relativo, dije, lo de mi generación me van a leer, algunos, por cierto, pero digo, voy a tener lectores de mi generación. Es lógico, la misma generación de Néstor Kirchner, hay una historia, hay una prosapia ahí. Me lo dijeron. Yo pensé en la generación de mis hijos también, 30, 40. Tengo 5 de distintas camadas. Digo, 30, 40 también por su formación, por la etapa, porque en esta etapa se politizaron. Pensé menos en las etapas intermedias, por cómo se vivió, porque algunos que se formaron en la etapa del noventismo, y no pensé tanto en los jóvenes. Y me sorprendí con la cantidad de pibes que me escribieron. Que no son mi público del diario. En general, lo son algunos muy formados, algunos de raigambre universitaria, muy politizados, otros no. Y sin embargo se acercaron a este libro y me escribieron cosas maravillosas, bellísimas acerca de su formación y de su vida. Me enseñaron muchísimo e insisto, me dieron una muestra de todo eso. Termino y ahora sí, entro en el tramito final, que no van a ser más de 5 minutos, juro, y con 2 o 3 cuestiones ligadas a cosas que he venido recorriendo. Una, trato como periodista de no vivir indignado, de no desatar la furia y que no dejar que la bronca y la indignación me lleven a manejar registros que son muy eficaces y muy populares y que sin embargo creo que por lo menos no son los que yo debo tener, que aíslan, que tal vez dificultan el razonamiento, dificultan a veces el diálogo, aun con aquello con lo que uno tenga muchas diferencias, y en todo caso me parece que conspiran contra un cierto grado de distanciamiento. Insisto, yo hablo de mi lugar, yo tengo pensamiento, tengo posiciones, pero hay un cierto distanciamiento que tengo porque, bueno, yo estoy trabajando profesionalmente, tengo un material que trabajar y trato de no enojarme. Hay un par de cosas que me enfurecen, me duelen y me sacan un poco, y que en este momento se están produciendo. De una hablé y diré algo más, y de otra empiezo a hablar. Uno, el primero, es la estigmatización, la discriminación y demás de todos. Contra las mujeres la aprendí en la vida, porque yo nací en un barrio machista, sin serlo especialmente, digamos, ¿no es cierto? Pero viví en el mundo que viví, había categorías que casi no existían. Eso tuve que aprenderlo en la vida, lo aprendí mucho de mis hijos, que han vivido en otro ecosistema y tienen otra modalidad. Pero sobre todo la discriminación al diferente y la discriminación al migrante, que llega a otro suelo. Vuelvo a la cosa pequeña personal. Mis abuelos, tanto los Weinfeld como los Glassman, como su nombre lo indica, eran rusos, en la doble acepción del término que le damos los argentinos. Eran rusos de Rusia y eran judíos. A veces ruso lo decimos con cariño, yo se lo digo a algunos de mis amigos con cariño, a veces no. Bueno, depende cómo se use, como están muchos de esos vocativos. Mis abuelos tenían, de los 4 hasta donde sé, porque tampoco contaba mucho, a 2 no los conocí materialmente, hasta donde sé, una sola había llegado a algo que uno podría homologar con la educación secundaria. Los otros tenían una educación primaria. Vivieron en Rusia, llegaron mucho antes de la revolución, o bastante antes, vivían en guetos, no sabían ruso, no conocían el idioma ruso, pues hablaban irish, hablaban el idioma del gueto, ¿no es cierto? El dialecto del alemán, que es el irish, el único idioma que conocían. Llegaron a Argentina, no hablaban la castilla,
no eran muy devotos de la religión, pero tenían una religión o usos que respetaban, que no era la mayoría de los argentinos. Claramente llegaron, se integraron acá, y el primer Weinfeld, no el primer Weinfeld, porque hubo de su familia, mi viejo era el menor de 9 hermanos. 3 son egresados de la Universidad de Buenos Aires, 2 médicos y un abogado, como Dios manda, ¿no? O sea, como marcaba la regla de la familia y como marcó la hermana mayor de mi viejo, que fue la que los educó, pues mi abuela, mi viejo, al ser el menor, la hermana le llevaba 20 pirulos y era la que marcaba la decisión de la familia, y seguramente la abuela no comprendía los atajos de a qué colegio era bueno que mandara al pibe. Mi padre fue abogado de la Universidad de Buenos Aires, yo lo soy, y en este momento puedo decir con orgullo que de los 5 hijos que tengo, la última se recibió hace poco, mis 5 hijos han egresado de la Universidad Pública, de la Universidad de Buenos Aires, en distintas carreras, lo que me divierte bastante, ninguno abogado, lo que me parece bárbaro, dicho con cariño por todo, pero me gusta que no sean, ¿no? O sea, sobre todo me gusta que no sean abogados mis hijos, ¿no? O sea, que hayan buscado otro camino. Todos lo son, y para mí fue relativamente sencillo, pues yo nací ya en un hogar de clase media, tal vez para lograr las escalas actuales ajustadas. Digamos, mi viejo no tuvo auto hasta que tuvo 40 y pico de años, teníamos un departamento chico, pero digamos, era un hogar de clase media también por competencia, por formación, un hogar con libros, ¿no? Es decir, con gente capacitada, que yo no me fue tan difícil y pude recibirme sin trabajar. Mis hijos también pudieron, algunos decidieron trabajar porque quisieron, pero pudieron hacerlo, y entonces a mí me enfurece y me saca que haya personas que quieran poner vallas y fronteras en la Argentina a personas que se parecen mucho más a los argentinos que mis abuelos. A personas que hablan castellano, en general son católicas o cristianas, cuanto menos, les gusta el fútbol, tienen un repertorio de comida que a esta altura es mucho más parecido, se entienden bien, se parecen mucho más. Mis abuelos eran mucho más gringos, dicho con cariño, con respeto, con orgullo, eran mucho más gringos. Es decir, igual, cuanto más diferentes sean, menos importa o no importa. De cualquier forma ocurre eso, y esto es soliviante, esto ocurre en todos los países del mundo y en Argentina está ocurriendo, y es atroz. Lo otro es el derramamiento de sangre, que nos marcó a muchos de nosotros, que tuvimos la posición que pudimos haber tenido en otros momentos. Yo nunca fui partidario de la lucha armada, no importa, porque pude haberlo sido, son hechos aleatorios, digamos, sí, es una cosa, un detalle mío, amigos míos, muy queridos, muy nobles, muy valientes y muy dignos lo fueron, algunos están, otros no están. Algunos cambiaron su parecer o por lo menos su práctica. Lo cierto es que el derramamiento de sangre envenena a la sociedad, la contamina, enferma, y aparte en la historia argentina hay una constante que es muy cruel, que es, y sobre todo en los últimos años, siempre lo fue, pero en los últimos años se ve más y conocemos más esos detalles, es sangre joven. Son personas muy, muy jóvenes. A veces uno no repara en esto. En su momento yo viví cuando se produjeron la famosa masacre entre el EULA, una ley fuga, obvio, se mataron muchos integrantes de organizaciones armadas, lo viví de muchas maneras, pero hace unos años en la radio estamos preparando una producción, fíjate en esto, como a veces el trabajo te ayuda, y entonces yo dije, bueno, vamos a poner audio, estas cosas, y vamos a leer los nombres, la organización y la edad. Y se la di a una compañera, locutora y compañera de mesa, Carolina Francisco, una gran locutora, y dijo, Mario, creo que había una sola de más de 40 años. No hay casi nadie más de 30, ¿no? Todos tenían menos. Se dedicaban estaban en las organizaciones de sangre joven. Jóvenes eran Costec y Santillán. Jóvenes eran la mayoría de las personas que fallecieron en la masacre que desató Fernando de la Rúa cuando huyó y renunció infamantemente de su rol de presidente. Joven, muy joven, es Santiago Maldonado. ¿No? Es decir, y cuando más años tiene uno, y esos jóvenes de 20 y pico ya tienen tranquilamente 7, 8 años menos que la menor de mis hijos y 15 menos que el mayor, uno se conmueve y ve algo, eso es veneno en las sociedades, esa sangre envenena a la sociedad, eso es ruin, y no solo es un delito, sino es algo que corroe toda la estructura, y es algo que estamos en condiciones, en este momento, por lo menos en riesgo de que se repita, y contra eso toda reacción, todo esfuerzo de movilización pública, de resistencia y demás, es más que deseable. Termino diciendo algo que bordeé al principio, que lo escribí cuando murió el presidente Alfonsín. Y lo vuelvo a decir porque tal vez sirve, o creo que sirva, o espero que sirva para momentos difíciles. Suele decirse, y yo lo dije de Alfonsín y no lo dije, y lo dije de Néstor Kirchner y no lo dije, suele decirse que los grandes líderes políticos son como el Cid,
no sé si recuerdan la leyenda del Cid, aquella que él había muerto y que sus partidarios, sus soldados, para infundir temor a sus adversarios, lo pusieron, vaya a saber cómo, arriba, es un Photoshop, vaya a saber cómo hicieron, pero lo pusieron arriba de un caballo, haciendo creer que estaba vivo, y el temor que produjo en sus adversarios lo llevó a la victoria. La leyenda es bella en sí misma, no importa, ya hay un punto que no importa si es verdad, la moraleja es formidable y es preciosa, pero yo le daría un giro más. Yo diría, y uno dice, ese es el destino de los líderes, estar siempre en la batalla, nunca pasar a la historia en el sentido de estar en un lugar donde hay un referato, que este fue un estadista, este fue un corrupto, ese referato no existe. Los líderes viven en la historia, viven en la política y siguen vivos. Pero yo diré más, esa batalla no la ganó el Cid, la ganaron sus partidarios. La ganaron aquellos que supieron usar su efigie y su figura para seguir luchando. Esto creo que es algo también del mensaje que se debe tener en momentos en que cunde a veces la desazón, la intención de bajar los brazos y la idea de pensar que se viven los peores tiempos de la historia. Todos los tiempos presentes son los mejores y los peores. Digo, todos los tiempos presentes son muy duros. Quienes hemos vivido mucho sabemos que ha habido muchos momentos oscuros en la historia y que de ellos también se sale. Y que en parte se sale si uno tiene la voluntad y la capacidad de salirse. Una de las cosas más agobiantes y terribles de las crisis es la incapacidad de pensar por afuera de ellos. Néstor dijo algo de eso. O sea, uno piensa en las dificultades y no advierte que hay un horizonte de salida, que siempre existe, que todo termina realmente y en buena medida, si de política hablamos, termina también cuando las fuerzas que se oponen o que contrarrestan ejercen. Esto es parte, creo yo, del legado de Néstor Kirchner y es parte de lo que quise venir a compartir con ustedes. Les agradezco enormemente la paciencia con que me escucharon. Sí. Está bien, abrí, sí. Abrí vos. Y si están cortos, abrí vos también. Sí, claro. La difícil es la primera, así que empiecen por la segunda y vamos a hacer. Yo quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el libro, que no tiene su vida personal. Sí. Como periodista de Talleres. ¿Qué hacemos con la nata? Esa es la primera. Porque es realmente una decepción, una desilusión y un dolor tan grande que alguien que uno lo ha leído mucho, lo ha seguido mucho, pueda tener las posturas tan irracionales que está teniendo. Es un escenario. Sí. Claro. Sí, yo en general voy a decir primero, entiendo esa discusión, entiendo claramente esa discusión situada y personalizada, es muy válida. Yo trato de no practicarla, yo mismo. ¿Por qué? Mal dicho, porque prefiero discutir con Macri, con los CEOs, con la embajada, como dice él, con los grandes poderes. Y los periodistas, aunque la nata es mucho más poderoso que yo, más conocido, gana más guita, que eso todo, está todo bien, pero dentro de todo, digamos, es un paro o algo así. Por otra parte, en el caso del personaje mismo, tengo una característica extraña en Página 12, que yo trabajo hace muchos años en Página 12, pero cuando entré en la nata ya no, todavía era formalmente lector, pero ya no participaba y nunca tuve vínculo con él. O sea que no tengo ni un vínculo afectivo alto, que muchos de mis compañeros tenían, que trabajaban con él, y lo tuvieron como referencia de emulación, ni tampoco uno muy negativo, que yo alguna vez tuve una discusión, no importa, no lo conozco. Mi impresión es que hay una disputa más grande en el periodismo y en la opinión pública argentina, en la cual hay un sector del periodismo alto y poderoso que ha roto reglas muy básicas de lo que debe ser la tarea profesional. Por eso yo pongo tanto énfasis en decir esto, en decir, bueno, yo hago todo esto y digo todo esto. Diré algo más, a riesgo de parecer altanero, pero me parece válido decirlo. Yo hago todo esto y defiendo al gobierno que defiendo y nadie me dice Weinfeld es un chorro. ¿Por qué no me dicen? En la calle me lo pueden decir, en una red social cualquiera. Del mundo de la política nadie me lo dice. Cuento una anécdota más minúscula. Una vez, rara avis, escribí sobre negocio de los medicamentos en la Argentina. Tenía una denuncia. No es lo mío, pero me llegó, era interesante. Experimento con
pacientes de hospitales públicos, una maniobra espantosa. Me llamó, que esa nota sale en tapa el domingo, el lunes me llama el director presidente de cualquier cosa ligada a estos laboratorios, un médico, por cierto. Dice, doctor tal quiere hablar con usted. Bueno, yo me imagino por qué es. Digo, bueno, está bien. Dice, ¿quiere venir al...? No, no quiero ir. Digo, no quiero ir a ningún lado. Acá en la esquina del diario hay un café. ¿No? Nos encontramos en ese café y vamos. Vamos al café y el hombre se sienta, me saluda, me doctorea. Que veo, yo soy abogado, cuando soy periodista nadie me doctorea tanto. Me doctorea un poco, la guardia en alto, por lo tanto. Y empieza a hablar, me dice que el artículo está equivocado en esto, normal, digamos, lógico, que me falta información, que si quiero información le digo que sí, que me la mande, que no creo que tengo, pero que me mande información. Y así como al pasar, pero a los 5 minutos de habernos sentado, yo creo que el café todavía no lo habíamos tomado, me habla de que están organizando un viaje para un congreso en cualquier lugar maravilloso, paradisíaco del mundo, que bueno, que el viaje está abierto, qué sé yo, y que bueno, si yo no sabe que como yo no le había contado a él, como le conté a ustedes, que vivo en pareja, tengo esto, que bueno, si usted tiene su mujer, puede ir, qué sé yo. Entonces dije, vamos a hacer una cosa, en esto que digo que no trato de no enojarme y ser profesional. Nadie del sistema político hace lo que acaba de hacer usted. Personas que me desprecian, personas que me detestan, personas que me dicen, no intentan hacer lo que intenta hacer usted. ¿Sabe por qué? Porque saben que no lo voy a aceptar. Me conocen un poco y si se quiere, yo les agradezco que me hagan ese homenaje de pensar que no soy vulnerable a ciertas cosas como la que hizo usted. Como yo quiero seguir la conversación con usted, vamos a hacer cuenta que no lo dijo, por una sola vez, le digo. Y si me vuelve a decir algo, yo me levanto y me voy. Ni siquiera hago un escándalo acá, pues yo a este bar vengo todos los días y no quiero que los mozos se atribulen. Digo, pero le hago esto. Y yo digo, en el sistema político eso no pasa, porque todos nos conocemos. Entonces, hay varias napas ahí. Hay napas de personas que trabajan exactamente por auspicios o en buena medida por auspicios. Hay un problema del periodismo profesional que es la ligación entre los auspicios y los programas, que muchos colegas muy queridos lo tienen y que casi es una necesidad, que no estoy cuestionando de una atalaya moral al que no tengo derecho, sino que digo, si a vos te pone un aviso, no sé, Villavicencio, es dudoso que Villavicencio te controle. Si te lo pone el Ministerio del Pirulo, la Intendencia de qué sé yo, tampoco es que te va a controlar, pero se genera una cosa gris. Eso es una parte. Otros responden directamente a directivas políticas, otros tienen esos ideales, que a su modo son los menos peores. Porque bueno, piensan eso, que yo, bueno, piensa, el mundo está lleno de gente que tiene pensamientos horribles, algunos son un poco menos horribles que otros, dentro inclusive de la banda del pensamiento de la derecha o la centro derecha. De cualquier forma, yo creo que hay una degradación de la profesión que pasa por muchos lados, que es la falta de respeto a los hechos, la falta de respeto a la verdad, la falta de información mínima que se tiene y, en un grado un poco menor, el tipo de formatos que se ha elegido, porque sin duda es eficaz, en los cuales, para mi asombro y confieso para mi desagrado, aunque tal vez no soy el mejor juez porque tengo una cierta edad y me forman otro criterio, a la espectadora hay que gritarle para que le preste atención. Esto para mí aplica tanto a los relatores de fútbol cuanto a los periodistas políticos. Acá hablamos con un micrófono, ¿para qué tenés que gritar? Si hay un micrófono, este es un lugar chico, ¿para qué tengo que gritar? Si se escucha. Yo tendría que gritar para llegar ahí, ni siquiera yo tengo una voz, no tengo una gran voz, pero sí, si me esmero un poco, cualquier docente puede hablar sin micrófono acá, digamos, en este lugar, y que tiene una acústica pasable por la que noto, y podría hacerlo. ¿Por qué se grita? ¿Por qué se interfiere? ¿Por qué todo? Entonces, hay una lógica, y eso funciona a algo. Eso uno puede decir, bueno, es la lógica de la tele. Parte, y parte no, es funcional a la degradación de la política. Y si uno se instala en un lugar donde hay 7 energúmenos que gritan, que interrumpen y que no dejan hablar, y que opinan de temas que no conocen, hay una forma de comunicación que rechazo, más allá de su postura ideológica. Incluso, tampoco quiero entrar en eso, poner el caso, incluso a compañeros que aprecio. Es decir, yo creo que cuando vos gritás estás subestimando. ¿Por qué te voy a gritar? Pues no te explico. Yo cuando discuto con personas que aprecio, cuando converso con ustedes, cuando converso con mis amigos, cuando converso con esto, cuando discutimos a veces o no tenemos el mismo punto de vista, ¿por qué le voy a gritar? ¿Para qué le voy a gritar? ¿Qué es eso? Que es autoritario en sí mismo. Hay formatos autoritarios, una lógica autoritaria, y hay, aparte, una idea que yo creo que es que tiene un tinte antidemocrático, que es sacar al otro de la discusión, sacarlo al otro del marco de la normalidad o del espacio político. Que da para muy largo, que se ha estudiado muy bien,
pero es esto de decir, la política puede ser, y pertenezco a una rama de pensamiento que cree en esto, que la política es fuertemente antagónica, como dice Chantal Mouffe, lo dice bien, y en algún texto, no sé si lo dice algún texto escrito que lo tiene muy bueno, pero en algún reportaje dijo, bueno, en la política yo quiero ganar las elecciones 100-0. Ahora, 100-0 nadie gana, y tal vez no sería bueno que se ganara 100-0, ¿no? En una sociedad pluralista. Pero uno quiere ganar 100-0, 99-1, uno quiere ganar, sacar todos los votos que puede ganar. Pero ganar no es excluir de la competencia, como cuando uno juega al fútbol, que practica, no es que uno le gane 8-0 a los otros y los otros no juegan más, no, los otros siguen jugando, un día tendrán revancha, se irán al descenso, puede pasar, también le puede pasar a alguno en la política. A River le pasó, como que no, y volvió, y le ganó a Boca varias veces, a la Copa Libertadores. Las cosas, por eso, la historia fluye, es lo importante. Pero hay una parte que es precisamente eso, que es dejar dentro del sistema todo lo demás. Yo creo que en este momento, y lo hablé, hay un peligro de degradación de la democracia en la región. Digo una cosa que no me ubica en ningún canon, y por eso la estoy repitiendo con asiduidad. Yo creo que ni Venezuela, ni Brasil, ni Argentina son las democracias que fueron. Con todo su desempeño, y son situaciones diferentes. Cada una tiene primero, son diferentes porque son diferentes. Son diferentes cómo resultaron sus elecciones. Son diferentes cómo están las autoridades. Son diferentes de grado de violencia. Son diferentes de grado de legitimidad de origen que tiene su presidente. Y mezclamos de forma distinta. Pero no son lo que eran. La democracia con Chávez era otra cosa y era superior, era mejor. La democracia con Kirchner era mejor, con sus cosas. La democracia con Lula y Dilma era mejor. Era mejor. ¿Dónde está? ¿Esos son dictaduras? Yo no entraría tanto y no diría exactamente eso, porque hemos vivido en dictadura, uno puede saber diferenciar, pero hay una degradación, y esa degradación tiene un tope peligroso que aparece, que en los discursos periodísticos está insinuado hace muchísimo tiempo, que es en excluir al adversario. En el caso concreto, hablando de política... Pero aquí hay que aportar a eso que usted dice, el juego de intereses económicos, claro, no solo locales, sino internacionales. Correcto. Y eso es un análisis muy profundo que hay que hacer. Sin ninguna duda, los poderes económicos, que son aliados de los gobiernos de Argentina y Brasil, el poder judicial, que es un espolón permanente, y lo que hay en términos institucionales común en Argentina y Brasil es la perspectiva, el deseo, casi diría la tentativa, a esta altura todavía no termina de concretar, de excluir a dos líderes importantísimos de la oposición, como son Lula da Silva y Cristina Kirchner. Déjeme terminar, por favor, y después la escucho. Lula da Silva y Cristina Kirchner por vía de acciones judiciales capciosas. Esa proscripción, eso es proscripción, se llame como se llame. Es proscripción con ropaje, y eso daña profundamente la democracia, porque también lo que ha habido en estos periodos es que todos los adversarios han podido participar. En la Argentina han podido ganar. Muchísimos lugares, en provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal es novedosa, pero no es el peronismo ha sido muy hegemónico en provincia de Buenos Aires, pero es la segunda gobernadora y no la primera, en muchas otras provincias también. A nivel nacional el peronismo ha perdido más de una vez, ¿no? Perdió en el 83, perdió en el 99, perdió ahora, o sea, eso degrada, y yo creo que ese proceso de exclusión del adversario, de sacarlo como fuera, de convertirlo en un delincuente, en un corrupto y por lo tanto no en un ciudadano, está latente también en ese periodismo. La escucho, señora, que... No, lo que yo quiero aportar es lo siguiente. Lo que tenemos que tener muy en claro es qué modelo de país queremos y cuáles son las acciones necesarias para llegar al modelo de país que queremos, para poder visualizar lo que conviene y lo que no conviene. Si eso no lo tenemos claro, y bueno, nos vamos a escuchar a Nata o a cualquiera de los otros tarados que por ahí andan. ¿Me comprende? Bueno, esa cuestión creo que hay que ponerlo a discusión. Está muy bien. Mario, recién decías que te sorprendía que muchos jóvenes te habían leído y que esperábamos hace un montón que leyese Soledad o Verdad de tus hijos. Pero bueno, yo te conozco, decir verdad, el segmento que tenías incluso de tomar, donde hacíamos un análisis muy bueno. Yo he tratado de no perdérmelo, porque era bueno. Y me gustaría, si un grupo, si vos podés hablar contigo de lo que podría pasar en las próximas elecciones, para las circunstancias, cómo te ha dado el táctil. Sí, si me viste en Duro de Omar o me escuchaste una vez, soy muy avaro en las predicciones, porque uno se equivoca mucho, pero te puedo plantear algunas cuestiones de escenario tal como lo veo, son análisis. No creo en las encuestas, lo cual es un problema, porque de todas formas acudo a ellas, como todos, porque no creo en las encuestas, pero no es... las encuestas
como algunos periodistas, son tan mentirosos que ni siquiera se puede creer lo contrario de lo que dicen. Y entonces ni siquiera es cierto totalmente que mientan todo el tiempo, no es así, porque también no es así. Tiene alguna credibilidad, a veces informa, entonces es muy difícil nutrirse. ¿Cómo sé yo, cómo puedo saber yo qué puede pasar acá, en Santiago del Estero, o en Neuquén y demás, si no es mediado por amigos o compañeros que tengo, por visiones, por analistas políticos, y en parte también por el material de sondeo. Entonces uno sabe poco, observa. En términos de análisis político, que es lo que veo, describo muy rápidamente cuál fue el producido de las elecciones. Para mí fue una buena elección de Cambiemos, le fue bien. No comparto el argumento que han volcado personalidades importantes, Cristina Kirchner misma lo ha dicho, no comparto el argumento de que el 66% es una oposición, vale el doble del 34% que saca un partido, porque esa expresión no se aplicaba tampoco al kirchnerismo, también se le tenía al kirchnerismo a Cristina mismo cuando ganó 45 y no con el 54%. No es exacto, porque una oposición no articulada, que no tiene liderazgo, que no tiene factores comunes, que no tiene unidad partidaria, no es un conjunto y no vence al otro. Es cierto que va a tener una representación en el Congreso y va a haber que ver cómo funciona. Yo creo que va a ser un Congreso más difícil, aunque el macrismo tenga un poquito más de representantes, va a ser más difícil, sobre todo por la embestida contra las provincias, pero eso viene después. Para mí, el macrismo está en condiciones de convalidar el resultado en términos generales. Es un enigma el resultado en la provincia de Buenos Aires, fue muy ajustado. Mirado para adelante, la diferencia Cristina no dice nada. O sea, no dice que va a ganar, menos dice que va a perder, pero no dice que va a ganar. 20.000 votos en ese torrente de votos no son nada, con pequeñas modificaciones, con algunas personas que participen más puede cambiar, ahí es un final abierto y no se sabe. En perspectiva, mi impresión es que algunos de los factores característicos de estas elecciones pueden cambiar un poco. Yo creo que en general los ganadores atraen, esto es una regla, los ganadores imantan. En política el exitismo tiene una ventaja, en principio. 2, me parece que muchos gobernadores peronistas y algunos gobernadores no macristas se durmieron en estas elecciones y, digamos, algunos sacaron resultados muy malos y otros sacaron resultados malos relativamente parejos. Mi impresión, que tampoco es una genialidad lo que digo y tampoco es que estoy diciendo algo que es una regla de la naturaleza, digamos, que se va a cumplir de modo irrevocable. Mi impresión es que los que tienen elementos de gobierno, los intendentes y los gobernadores, tienen más, mira, boludez que estoy diciendo, tienen más elementos para intervenir en el resultado electoral que los otros. Pueden tomar medidas generales, digámoslo rápido, pueden tomar medidas santas, quiero decir, políticas generales, políticas de crédito, política de vivienda, que es cosas que quedan, no puede ser el clientelismo más directo y episódico, y bueno, eso algo puede rendir, ¿cuánto? No lo sé. Yo diría, me atrevo a decir, como perspectiva, los gobiernos, por ejemplo, el de Chubut, que perdió por nada, por 1 punto, 2 puntos, a mano de una lista kirchnerista, el de Neuquén, que perdió por nada a una lista frente a una lista de Cambiemos, la de Tierra del Fuego, que perdió también a manos de una lista kirchnerista. Me estaba comiendo uno que me faltaba, bueno, no importa, es igual. Algún otro que anda por ahí. Y hasta diría, aunque creo que tiene todas las de perder, pero hasta diría, por el rango numérico, digo, no por la situación política, hasta diría, el gobernador de Entre Ríos, Bordé, que perdió por 5 puntos, por ahí puede remontar. Es más, yo creo que todos van a remontar. Yo creo que, por ejemplo, los Bordé y Sá van a perder por menos. Van a perder, porque perdieron por una diferencia muy grande, pero van a perder por menos. ¿Por qué? Y bueno, porque se van a mover. Yo creo que se durmieron, aparte de Cambiemos, es una maquinaria de campaña formidable, muy hábil. Los otros por ahí se confiaron un poco, se relajaron. Unidad Ciudadana lo hizo en la campaña y lo hizo en el conteo electoral. Digamos, es decir, las elecciones tienen sus reglas, en Argentina son muy institucionales, hay muchos mecanismos de custodia, pero también queremos participar. Ya sabemos que no hay que ser sonso en la mesa, que hay que fiscalizar todo, que hay que estar atento al escrutinio y que hay que estar en la política de discusión de las horas siguientes, que yo creo que no es tan importante, pero si todos le dan importancia ahí. Yo creo que Unidad Ciudadana no tenía los elementos para hacerlo y para valerse un recurso que, por ejemplo, tuvo Pichetto cuando perdió la elección de gobernador hace 2 años, que utilizó Schiaretti ahora, que es 8:30 de la noche, si perdí, antes que salía un escrutinio oficial, porque cuenta con datos propios y con mesas testigos que le dan el promedio de la provincia, y decir, me ahorro eso. ¿Sirve? ¿No sirve? No sé.
Él creyó que servía, o sea, y pudo elegir porque tenía los fierros, el material lícito y deseable que tenía. Yo creo que muchos durmieron, muchos de esos pueden mejorar. O sea, que tal vez la elección del panperonismo, llamemos panperonismo a todas las, puede mejorar un poco. En los lugares en que salió parejo y en algunos lugares donde tiene gobernaciones, en los lugares en que gobierna, tiene gobernaciones que pueden manejar recursos. Creo que el resultado no va a cambiar mucho, casi no puede cambiar mucho dadas las condiciones. Cambiemos es nacional, los otros son ni siquiera llegan a ser una confederación de fuerzas provinciales, son un conjunto de fuerzas provinciales. Si uno mira en detalle los resultados, eso lo hace un amigo mío radical, politólogo que vive en Portugal, que es Andrés Malamud, uno advierte que prácticamente en casi todas las provincias la elección en definitiva se definió en forma marcadamente bipartidista. Cambiemos y una fuerza peronista, digamos el diseño, salvo en muy pocas. Por ejemplo acá, digamos, ¿no? Que es un poco diferente, aunque acá casi termina siendo casi de partido único, pero no es bipartidista. No, pero en la inmensa mayoría de las provincias, tal vez 20 o 22, se definen como bipartidistas. E inclusive le añade un dato, que es, para que sea bipartidista, el dato numérico es, ¿cómo decirlo?, es arbitrario, discrecional, pero no es ridículo. Él dice, miremos la fuerza, digamos que hay 3 fuerzas, donde la tercera sacó más del 15. ¿Cuántos? 4 provincias, 5. La otra vez lo escribí, ahora me lo olvido. Pero 4 o 5, no lo sacó Massa, no sacó Lustó. ¿No? Si no llegaban al 15, porque el 15, bueno, eso podía ser el 12, el 14, el 17, pero el 15 no es tanto, digamos, es poquito, que los otros sacaron el 70. En provincia de Buenos Aires, Unidad Ciudadana y Cambiemos sacaron más votos, cualquiera de las 2 fuerzas sacó más votos que todos los demás juntos. Se dio 35 a 34, no me acuerdo. Bueno, a los otros le queda 32, 31. O sea, se juntan todos y no están. Entonces, hay un bipartidismo, como decir, hipotético, virtual en cierne, pero uno de los factores del bipartidismo no expresa ninguna unidad y entonces ahí queda una debilidad. ¿Cómo queda el panorama para adelante? Me parece que queda un desafío. Entonces, con una victoria relativa de Cambiemos, que es en las urnas, que yo creo que en las calles no lo es, que va a seguir teniendo resistencias sociales importantes, que son su mayores resistencias, y una mejora de su representación en el Congreso que la va a tener. No tanto como los números que dan acá, me parece que va a tener un poquito menos, pero no cambia mucho. Va a mejorar PRO respecto de la UCR adentro de Cambiemos. O sea, PRO los radicales van a ir perdiendo terreno, aunque todavía conservan sus gobernaciones y por ahí la siguen teniendo. ¿Qué queda para el futuro? Y queda para el futuro una gran discusión de cómo se reorganiza, cómo se reconstituye la oposición. No, de nuevo, no hago profecía, pero Cristina Kirchner obtuvo 2 reelecciones contra una oposición dividida en 12.000 fragmentos, que era un papelón en sí misma y que casi garantizaba, más allá de la legitimidad que tenía Cristina y del grado de aprobación que sin duda tenía, y que subió de 22 a 45, de 45 a 54, y esto no es chiste, y que después bajó a 35 y tampoco es chiste, ¿no? O sea, es decir, ninguna de las cosas, nada es azar y nada deja de tener significación. Hablo de la primera vuelta, ¿no es cierto? Que es la que pinta y la que da bien la medida. Si la oposición llega tan diezmada va a ser muy difícil. Digo más, no comparto ninguno de los puntos extremos con que se caracteriza el macrismo. No comparto que sea una dictadura, no comparto que sea ya un partido hegemónico dominante. Creo que haya establecido una hegemonía cultural sobre la sociedad, no lo comparto. Pero sí creo que tiene la posibilidad de ser un partido dominante en el sistema político. En esta elección se muestra así. El único partido nacional, el que saca la mayor parte de votos, el que está en todas las provincias, y está bien, sale primero o segundo, pero sale primero o segundo de un conjunto de rivales, ¿no? Que le aparecen en fila india distintos. Salí primero de acá, salí segundo de allá, salí primero de Schiaretti, salí segundo de Cristina, ponele, o de, ¿no es cierto?, o del gobernador de San Juan, o segundo en Chaco. Pero esos nos conforman una unidad. Impresión. La disputa por los recursos federales va a complicar, va a ser más antagónica la relación de macrismo con los gobernadores que no son, no ya los que son peronistas, los que no son macristas. O sea, es más, ¿no? O sea, los que no son de la provincia de Buenos Aires, casi diría, ¿no es cierto? Inclusive algún macrista, no sé qué opinar Cornejo del reparto de cooperación. Cuando el otro día alguien dijo, entonces dijeron, a nosotros, digamos, se aumenta tanto el fondo conurbano, a nosotros se nos van X mil millones de pesos que ningún gobernador va a tolerar. Eso va a condicionar. Y vuelvo a esto, la caracterización. Si el macrismo es una dictadura, o así fuera nomás, una fuerza que se ha convertido en central en el sistema político y que, según estoy diciendo, casi tiene
garantizada haber ganado 2 elecciones generales, a mí me cuesta entender cómo se le puede formular una oposición fuerte en términos institucionales sin tener una vocación frentista muy amplia, con todo lo que ello significa. Y no voy a entrar acá a discutir y decir a quién le pongo bolilla negra, a quién no le pongo, que yo, aparte, digo, yo como cualquiera tengo un repertorio, tengo un bolillero negro, digo, no, cualquiera puede tenerlo, no importa. Pero lo que me parece que la política también lleva a la necesidad de pensar. Néstor Kirchner fue un gran armador de confluencia. Digo, en esta provincia, hoy me lo recordaban, no es que no lo sepa, pero me lo subrayan, quien sabe mejor que yo, esta provincia es por ahí la última provincia donde hay un resultante de la concertación plural, vigoroso y presente. De otros no han quedado, pero Néstor Kirchner quiso hacer, en un momento de alza, de auge, quiso hacer una gran coalición que incluía a todos los partidos con poder territorial de la Argentina, la coalición más ambiciosa de la historia de Argentina, salvo en términos ideológicos, que no era tan ambiciosa. En realidad era ambiciosa porque Kirchner lo que pensaba era traccionarlos, como lo hizo durante tanto tiempo, a sus políticas nacionales a pesar de no tenerse de acuerdo y de no poder entrar en la lógica política de esas provincias. Porque el kirchnerismo mayormente no entró como fuerza propia en las provincias. Ese era el sistema que tenía. ¿Cuándo funcionó? Mientras tuvo éxito el kirchnerismo. Es decir, funcionó ahí. Lo llevaron a ¿qué son? Conservadores populares. Cuando uno habla de los éxitos de Kirchner, digo siempre, conozco ese palo, milité en el peronismo, conozco mucho, dialogo con muchos, y a veces uno dialoga con gente con la que no acuerda y tiene hasta guiños o bromas, qué sé yo. Que el 60% de los senadores del kirchnerismo, del peronismo, del Frente para la Victoria, haya votado por la ley de matrimonio igualitario, es un milagro de la política. Y uno sabe lo que piensan, y uno los conoce, sabe lo que piensan. Entonces, y uno no dice, y uno ni siquiera, yo no critico ni siquiera a Liliana Negre Alonso, que es del Opus Dei, que se opuso y votó en contra. Está bien. Es decir, disputo con su posición, pero está bien. Ella piensa, digo lo que votaban a favor. ¿Por qué votaban a favor? Bueno, votaban a favor por otras cosas. ¿No es cierto? Están retribuyendo otras cuestiones. Pero las cosas que podían decir, las cosas que podían pensar. Ahora, esa alianza que no entró en la lógica de los territorios de Argentina, un país federal, aunque algunos digan que no, un país que tiene una estructura federal de voto súper interesante y súper compleja, aunque algunos no se den cuenta, hay que hacer el mapa de los votos en cada provincia, es una locura. Esta es especial, todas son especiales. A su modo, esta es especial a su modo, todas son especiales a su modo. No hay dos que tengan diseño, no hay casi dos que tengan diseño idéntico, hay 2 o 3 en la que no idéntico, no siempre, y hasta por ahí tampoco los amigos Rodríguez Sá, que el peronismo los infra, que ahora representa infra. Tampoco es igual, pero ponele. Santa Cruz tampoco es igual. Las provincias patagónicas, por otro lado, son diferentes a la provincia del norte. Todos son, eso, por razones culturales, por razones geográficas, por razones productivas, pero también por cómo se diseña el voto. Nadie me ha sabido explicar a mí por qué en San Juan la gente vota tan distinto de Mendoza, pero vota. ¿Por qué eligen distinto? ¿Por qué el sistema político es diferente? ¿Qué sé yo? Pero es así. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? A que la victoria de Cambiemos, que yo doy por hecha, dejando a salvo que un resultado favorable de Cristina Kirchner tendría una importancia grande y contrarrestaría en parte lo que estoy hablando, y le armaría un revulsivo a la hipotética coalición peronista, muchos de cuyos integrantes se sentirían más tranquilos si Cristina perdiera por poco, tampoco por goleada, tampoco le conviene que el peronismo pierda goleada, que Cristina perdiera por poco y que quedara supuestamente relicto el patrimonio del peronismo. Creo que ellos van a tener un desafío grande que en algún sentido va a facilitar la gula del macrismo respecto a las economías provinciales, los gobiernos provinciales, pero que después aparece en toda su calidad su política. Cuento una cosa más que es una anécdota, pero que tiene sentido. ¿Cuántas listas peronistas hay en la provincia más gravitante, más numerosa? Hay 2 o 3. Uno puede decir, hay 2, la de Randazzo y la de Cristina, porque Massa en este momento ya no es peronista. El 23 de octubre de mañana Massa va a ser peronista. O sea, no, el 23 de octubre cuando termine todo Massa va a decir, lo va a decir el 23, ¿qué va a hacer con Margarita? Problema Margarita, digo, no sé, eso no me importa. ¿Qué va a hacer? No sé, ¿cómo lo va a hacer? No sé, lo dirá el 23, por ahí el 23 no es el gran día para decirlo, pues el día de los vencedores no lo va a hacer. Pero, bueno, será el 29, será en noviembre. Massa va a volver a esa puja. ¿Por qué? Porque ahí se atisba un caudal común, que hay que pensarlo muy bien y que hay que verlo muy bien. A mí, ¿qué pienso yo como sujeto? Pienso una cosa curiosa y paradójica.
A mí me gustaría más una coalición con mayor coherencia, con mayor gravitación relativa de los sectores más afines al kirchnerismo, a los sectores progresistas o libertarios de la Argentina, pero tal vez no haya margen para esa coalición en el corto plazo. Eso es lo que pienso yo. Es decir, tal vez pero esto ya es proyectarse mucho. Esto es lo que pienso con franqueza. Lo que sí me parece es que la división de la oposición es parte de la fortaleza del oficialismo. Sí, claro. Sí. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Jaime Flores López, soy boliviano de Cochabamba. Y he querido participar de esta conversación con mi hermano periodista argentino. Y creo que es momento de dejar claramente establecido algunos aspectos, como los que ha observado nuestra hermana que hace un momento hizo uso de la palabra. Los datos estadísticos, las especulaciones de la naturaleza numérica, nunca nos van a llevar a buen resultado. ¿Por qué digo esto? A ver, en Bolivia fue presidente Evo Morales, no tanto por el tema de haber nacido en un momento histórico y haber hecho un grandísimo trabajo político y social en Bolivia. Fue el producto de la acumulación, que lo señaló muy bien, de la acumulación de las fuerzas sociales, el descontento sistemático de los movimientos sociales históricamente postergados. Y uno de los acápites y de los hitos históricos en Bolivia fue precisamente las jornadas de octubre de 2003 en la ciudad del Alto de La Paz, donde campesinos, obreros, estudiantes y todos los actores sociales salieron a las calles para derrocar a Gonzalo Sánchez de Lozada, un genuino representante del imperialismo y sirviente del imperialismo norteamericano. Y Evo Morales ni siquiera estaba en Bolivia, estaba en el exterior. Pero fue producto precisamente de esa fuerza invencible de los movimientos sociales que lo pone arriba como el único líder en base a la lucha que sostuvo en una parte de Bolivia, en el trópico cochabambino con los cocaleros del Chapare. Sin embargo, de esta movilización, una vez que fue presidente, y este fenómeno se repite en toda Sudamérica. Anoche yo hice una conferencia en la universidad también. El fenómeno no tanto numérico del descontento de las alianzas y el fracaso de las alianzas o mal hechas las estrategias de alianzas, etc., sino fundamentalmente los aspectos económicos, de corrupción en los gobiernos, de sistema de acaparamiento del sistema judicial, como lo que está ocurriendo ahora en Argentina, con el gobierno de Macri. La negación absoluta de los derechos de los movimientos sociales más postergados en este país. Yo estuve una semana, casi o más de una semana. Yo no sé cómo está viviendo o cómo están viviendo las familias argentinas acá en esta tierra bendita. Y estoy seguro que los ciudadanos comunes de la calle están razonando para derrotar a este gobierno que responde efectivamente a intereses elitarios, que responde a intereses del imperialismo norteamericano. Pero paralelamente en Bolivia tenemos un problema. Hemos empezado a sufrir cuestionamientos contra nuestro gobierno, contra nuestro hermano Evo Morales. Y no tanto por la fuerte organización de la oposición, de la derecha o del imperialismo, sino por los propios errores internos que no queremos aprender. El tema de la corrupción, que nos tiembla la mano a la hora de sacar a puntapiés de los ministros y viceministerios del gobierno a esos corruptos.
o enfrentar el tema del narcotráfico de manera absolutamente clara. Es más, aumentamos la producción de la coca. ¿Cómo lo asume la sociedad civil? Lo asume pues con bronca, porque es considerado como estúpido, como bellaco estúpido, como un imbécil. Y por eso es la responsabilidad histórica de los hombres que han pasado, como el hermano Néstor Kirchner, la compañera Cristina Fernández por el gobierno. Si hubieron errores hay que corregirlos, porque han habido graves denuncias de corrupción. Pero ¿quién ha respondido de manera autocrítica? Nadie. Pero seguimos en carrera política. Seguimos en la carrera política. Nosotros los ciudadanos necesitamos explicación contundente y categórica de los políticos. Por eso es importante la crítica y la autocrítica. Por eso es importante. No tenemos que perdernos en los datos estadísticos, ni no tenemos que perdernos en el tema si está bien hecho o está mal hecho el tema de las alianzas. Tenemos que preocuparnos cómo vamos a responder a las expectativas del pueblo, a las expectativas del ciudadano. Yo he asumido una actitud absolutamente autocrítica. Yo soy parte del proceso de cambio. Pero debemos asumir una actitud absolutamente consciente. Y acá viene la pregunta para nuestro hermano periodista y escritor. ¿Cuál es la responsabilidad de un periodista en este momento para responder e informar a la opinión pública? Y si el periodista debe asumir una actitud consciente, respetando los principios éticos y morales, para que esta sociedad sepa exactamente lo que está pasando en el país, en este caso Argentina. ¿Será que esos pilares son fundamentales? Que en definitiva también significa poner el pellejo en riesgo, los intereses incluso familiares en riesgo. ¿Será que estamos en esas condiciones, hermano? ¿Será que los periodistas, comprometidos con la veracidad, comprometidos con la transparencia intelectual, van a coadyuvar en que los hermanos argentinos tengan la posibilidad de asumir una actitud consciente como lo ha planteado la compañera? Muchas gracias. Formidable, le agradezco todo el planteo, que es notable y que me fuerza, y pido disculpas, a hacer un par de salvedades o acotaciones previas, porque vienen a cuento. Primera cuestión, tal vez llevado por, hablando de las cuestiones electorales, en cuya autonomía relativa, hasta un punto puedo creer, no relativa, no absoluta, pero en cuanto a que tiene una propia lógica, una propia dinámica y demás. Sobre todo un país como la Argentina, que tiene tradiciones políticas muy añejadas y muy arraigadas, y muy vigentes todavía, que a mí no me causan, inclusive aquella la fuerza con la que me identifiqué toda la vida, que a mí no me complace mucho su persistencia, pero que existe. Y no comenté, aunque lo comenté en la exposición y lo vuelvo a decir, la más grande oposición que ha tenido el macrismo hasta ahora ha sido la oposición social. O sea, la diversa oposición social, que de cualquier forma me parece, sin tener conocimiento, insinúo, tal vez usted lo podrá elaborar mejor que yo, ¿sabe? No es igual a la estructura de los movimientos sociales en Bolivia. O sea, acá hay algunas fuerzas sociales que tienen relativa organización, relativa vigencia, relativo camino andado, y después hay muchas reacciones específicas, ciudadanas, de opinión pública, que se han movilizado en defensa de situaciones súper concretas, como ocurrió, por ejemplo, con el 2x1, a los represores, o como está ocurriendo ahora con Santiago Maldonado, donde por una parte participan las fuerzas organizadas, los partidos políticos, los movimientos sociales, los sindicatos combativos, pero también participan ciudadanos del común que se movilizan en especial con eso. Es una oposición social curiosa, diversa, muy inscripta en la tradición argentina, muy activa, y es la principal oposición. De la dinámica entre esa oposición y el gobierno van surgiendo sus propios límites, y sin duda, para redondear mejor lo que le dije al compañero antes, de la dinámica entre esa oposición y las fuerzas políticas tiene que surgir una alternativa.
No lo mencioné, bueno, pero realmente lo pienso. Esto por un lado. ¿Qué debemos hacer los periodistas? Le contesto, les abono la pregunta. Primera cuestión, yo realicé varios trabajos en mi vida. Como se comentó por acá, soy abogado y trabajé como tal muchos años. Realicé algunos trabajos más en la rama de servicio, alguna vez inclusive tuve un cargo público y me dediqué un poco a la acción política. Yo diría, la política, la profesión de abogado y la de periodista son actividades en las que están asignadas por una característica que muchas personas profanas no advierten enseguida, o pueden advertir y por ahí pueden no complacerle, como ocurre también con los diplomáticos, que es uno interactúa permanentemente con el adversario y aún con el enemigo. Uno actúa con el rival. El abogado lo tiene que hacer. Supone que el abogado sea el rival, ¿cierto? Hay reglas, hay códigos, es una disputa, si uno quiere, como una pelea de box, uno se pega, pero hay reglas, los rounds duran determinadas cosas, si uno se lastima mucho se para. Pero de cualquier forma uno está acostumbrado a alternar con el otro. Es posible, entonces a la persona del común a veces le cuesta entender que uno dentro de esa dinámica pueda tener una ética. ¿Cómo puede ser que vos hables con fulano de tal? El ministro tal, el expresidente tal, el otro con lo que uno piensa tan distinto. Bueno, yo dialogo con muchos de ellos, lo he hecho muchas veces y lo seguiré haciendo. Y en la política también, ¿cómo haces para hablar con el rival, con el tipo que defiende esto? Bueno, se hace. Uno va al Congreso, convive, a veces inclusive coopera en acciones concretas, la dinámica de esa actividad. En las mesas electorales se ha visto ahora. Ha habido denuncias, se hizo un escrutinio, los fiscales en un momento hacían escrutinio de los fiscales de posiciones muy antagónicas y cooperaban. La democracia tiene esa virtud cuando los ciudadanos la saben interpretar y los ciudadanos son protagonistas muy importantes. Uno puede tener una ética dentro de eso, entendiendo la característica antagónica y de tensión que hay en eso, si uno entiende para dónde va y qué valores tiene y qué es lo que piensa. Yo creo que uno lo debe poner delante. Lo he dicho, en general lo he dicho en la exposición. Voy a la cuestión de la autocrítica, a la parte de la autocrítica o a la esencia de autocrítica. Yo creo que la autocrítica o la capacidad crítica en general es básica para la vida pública, para la vida privada, casi diría para la vida de las parejas, y sin duda para la actividad periodística. No es posible pensarse o repensarse sin repasar permanentemente lo que se hizo. En el caso de los gobiernos argentinos, del kirchnerismo en particular, a los que yo en general acompañé y en buena medida también acompaño ahora en momentos más difíciles, porque aparte creo que hay a veces también como una especie de deber, no de solidaridad, pero sí de decoro, de no darse vuelta en los momentos más arduos y más difíciles, o extremar posiciones justo cuando las cosas andan mal o hay dificultades. Pero de cualquier modo, yo creo que sí debe haber una discusión y creo que en el proceso democrático las mediciones de la opinión pública y las mediciones de votación, que son muy estrictas, que acá se realizan cada 2 años y que son un termómetro potente, dicen mucho de lo que le pasó al kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo en definitiva ganó con el 22% en 2003, cuando ganó Kirchner. En 4 años tenía el doble de votos, mucho más propios que los que tenía, y ya tenía defectos, ya tenía contradicciones, ya tenía problemas. En 8 años sacó el 54% de votos y del año, hablo de los números porque los números son votos, es el pueblo que se expresa, sectores populares que votan. Entre 2011 y 2013 perdió un 20% de votos, 20 y pico % de votos a nivel nacional, con un impacto un poquito mayor en la provincia de Buenos Aires. Ahí pasó algo. Y hay a veces respuestas de los dirigentes propios, y a veces inclusive de gente, de compañeros, de gente del común, de militantes muy nobles, de gente de base que no tiene doblez, pero que puede equivocarse, como nos equivocamos todos, que no registra esa cuestión o que los atribuye a ingratitud de los votantes, falta de pertinencia, e inclusive en el tema de la corrupción, en falta de una cierta experticia, de un cierto conocimiento que lleva a que las personas del común reconozcan que no se puede hacer política sin incurrir en determinadas prácticas. Ahora, las personas del común no tienen por qué aceptar eso. Primero porque es muy discutible que así sea. Y si así fuera, igual no te tienen que aceptar. No, es decir, no estoy diciendo que sea, sino estoy diciendo hay cosas miserables de la política que las personas no tienen que, es más, tienen que no aceptar.
tienen que oponerse, son lesivas para las personas comunes. Yo creo que ese es el mayor daño que produce la corrupción, que es la propia degradación de la credibilidad política. Después están los errores de la política misma, que yo creo que son más evaluación mía. Inclusive, tal vez no sea la sociedad, es mía. Yo creo que son más graves los errores de las políticas públicas, las limitaciones, los frenos y demás. Yo creo que el kirchnerismo, Antenor lo dijo en un par de ocasiones con mucha prudencia, que le debe costar un esfuerzo, y mucha cautela, dijo, yo no sé si Kirchner no pudo o no quiso. No pudo o no quiso. Claro, no quiso, lo dijo al revés, yo no sé si no quiso, más bien puede ser que no pudo. Raúl Alfonsín usaba mucho el trípode no supo, no pudo, no quiso. En la Argentina se usa mucho. No, bueno, no se pudo, no se quiso, no es lo mismo. Es lo mismo en resultados, puede ser. No es lo mismo en la valoración ética. Si uno quiere y no puede, bueno, a veces no se puede. A veces no se puede por límites propios, pues a veces porque el adversario lo impone, a veces porque las condiciones objetivas no dan. No es igual. El juicio de valoración no es igual. El que aspira a fines nobles y no lo consigue, bueno, habrá que ver por qué. La política es cruel, es resultadista como los partidos de fútbol. Uno mira al final cómo salió el partido y juzga al director técnico. Pero también hay otro punto que es la valoración. Y yo creo que hay un análisis que el kirchnerismo se debe de sus políticas públicas, porque el kirchnerismo atravesó, y esto es muy argentino, no es el único país que pasó, pero en Argentina sí pasó, un ciclo que también vivió el primer peronismo, que es un periodo de auge, un periodo de crecimiento y un periodo de conformación de una coalición policlasista que luego se coarteó y fue quedando más o menos, tampoco, la Argentina es muy diversa, la sociedad es muy compleja y no es tan simple, pero una coalición de los sectores más humildes, que no es poco ser representante de los sectores más humildes, pero que no es bastante para conformar una coalición exitosa y sustentable de gobierno. Y entonces hay que preguntarse qué es lo que pasó en el camino y no responsabilizar a los que tuvieron tal vez un ascenso social, que es un ascenso de demandas también. Los que tenemos una formación nacional, popular, populista, llámelo como quiere, en general nos enorgullecemos que cuando la gente asciende pide más, demanda más. O sea que no hay un tope en la demanda de derechos. El tope en la demanda de derechos lo plantean las situaciones objetivas, las correlaciones de fuerza y las dificultades de la etapa. Al principio las personas piden comer, después piden trabajo digno, después piden aguinaldo, después piden vacaciones. Estoy simplificando, diciendo un ejemplo tonto de muchos que se pueden decir más complejo. ¿Y qué tal está eso? Para un peronista está bárbaro. O sea, está buenísimo, es fantástico. Y si en el camino algo se corta, bueno, ahí el que tiene que pensar es qué pasó. Yo creo que, entrando a algo de lo que no hablé acá, en el libro lo abordo parcialmente, pero es algo, yo creo que el proceso económico del kirchnerismo encontró sus propios límites. Algunos de los cuales, inclusive, tal vez yo por mi formación, no soy de las personas que comprendo ciertas cuestiones, por ejemplo, todas las críticas al extractivismo y demás, no soy de las personas más formadas en eso, por la formación que tengo, por la historia y demás, pero también a la vez uno es muy sensible a determinadas cosas. Por ejemplo, desde mi formación política, yo no estoy tan convencido de las críticas a todas las actividades mineras que hay en la región, pero sí estoy convencido que debe existir una licencia social, que si las poblaciones de un lugar se oponen a que se ponga, ya está. Que aparte, y que esas poblaciones son las soberanas y no el conjunto nacional que está lejos. Y que aparte de eso sí puede recibir réditos y no los perjuicios. Y que entonces, casi diría que tendría que haber una regla en la Argentina, luego en general en todos los lugares donde se votó, la gente se opuso. Y yo estoy a favor. Y algunos dicen, bueno, pero es un pueblo. No tiene soberanía, la Argentina tiene soberanía, el Estado Nacional de la provincia, no me joda. No me joda. Son los pueblos que viven ahí, los que se supone que primero se benefician, los que van a ir los gringos van a poner plata, los que van a conseguir, que van a vender más en almacén y no quieren, punto, ya está. Es decir, ¿y qué pasó con las políticas económicas? Yo creo que las políticas económicas, las políticas públicas tocaron algo así como un tope. Encontraron una serie de dificultades que también le aconteció al primer peronismo. Y perdió una serie de personas aliadas. A veces muchos nos ensimismamos en las críticas a los diarios, en lo que se dice, que las hubo y que las hay, y que son muy lesivas y que son eficaces. Pero no pensamos en esto. No pensamos en las personas del común que han mejorado su vida y que reclaman otras cosas. Un sacerdote católico y jesuita, es politólogo, que se ha puesto de moda, pues sacó un artículo muy lindo en La Nación y que le hicimos un reportaje para página que saldrá pronto, Rodrigo Sarazaga. Una vez me dijo una cosa que a mí me impresionó. Yo le preguntaba al conurbano bonaerense, el gigantesco conurbano bonaerense, que uno conoce y no conoce. Queda a 10 kilómetros de mi casa si empezamos.
pero no lo conocen Honduras. Y digo más, yo empecé mi vida militando en villas del conurbano bonaerense y cuando entré en el año 90 en la misma villa, era como si entrara a otra, no a otra villa, a otra galaxia. Eran otro mundo, era otros códigos, otra geografía, eran muy diferentes porque eran testimonio de lo que había cambiado la sociedad que las nutría. Él dice una cosa, yo le pregunté, ¿cómo está la gente en su doble rol de politólogo y de sacerdote que oficia por ahí y también camina? ¿Cómo está la gente en los barrios, en las villas, todos los más humildes? Y entonces él me dijo, mira, de la puerta de casa para adentro, en ese momento se estaba jugando el Mundial, el anterior, fue hace 4 años. De la puerta de casa para adentro, yo te diría que, salvando la distancia, la casa no es tan distinta a la tuya. Se compraron un plasma para el Mundial, pues lo pagan con ahora 12, lo pagan en cuotas. Tienen una buena heladera, tienen un freezer, tienen línea blanca. Los muebles los pudieron cambiar, porque también la gente, el argentino, no solo el argentino, pero el argentino es cuidadoso de su hogar, es orgulloso de tenerlo bien. Es decir, los hermanos bolivianos también lo son y me consta. Digo, pero es orgulloso, es digno, le gusta atender, recibir, tiene su casa bien. Ahora dice, cuando trasponen la puerta de su casa y entran al terreno de los servicios públicos, ahí ya no viven como en tu casa. Yo vivo en el centro de Buenos Aires, bueno, no importa, estrictamente en el centro, bueno, vivimos en la capital federal, un barrio de clase media. Y si ahí todo es distinto. Los colectivos no funcionan, los servicios no funcionan, los hospitales son pésimos, las esperas son intensas. Entonces yo creo que había habido un déficit de política, ha habido muchas cuestiones, la cual la corrupción es una, y otra es el déficit de las políticas públicas. Algo pasó, una inercia se frenó. ¿Y por qué se frenó? ¿Por falta de voluntad? Creo que no por falta de voluntad estricta, pero sí por falta de capacidad de entender los cambios que se produjeron. Y también tal vez por falta de capacidad de producir riqueza y redistribuirla con velocidad, que yo creo que son las características muy, entre comillas, naturales de los movimientos populares, sin los cuales es muy difícil sustentarse, porque lo cierto es que la base material condiciona mucho y que la distribución es muy importante. Entonces yo creo que ahí han pasado cosas que sí merecen un repaso y que poner toda la responsabilidad, y esto es lo que a veces a mí, también cuando se me hizo la pregunta por ahí sobre los periodistas o demás, o sobre los medios, que a veces no se nota eso, es decir, la persona que se queja porque tiene que viajar en la realidad en que yo vivo, en un transporte público, dedicar 3 horas de su vida para llegar a su laburo, ¿no? Y que a su hija la manoseen, y que volver a la noche sea una ordalía, tiene razón, y por lo menos tiene derecho. Y pensar que a él le llenó la cabeza la nata es un poco tonto, porque es un poco esquemático, por lo menos esquemático, seamos respetuosos. Es un poco esquemático porque resulta que esa gente habla de lo primero que conoce cualquier persona, que es su vida, ¿no? Lo primero, es decir, conoce su dificultad. Primero, es decir, ahí donde aparece, decir, bueno, tenemos que repensar, como es lógico. Han pasado 10 años fructíferos en general. El mundo cambió, la sociedad cambió, la renta o la productividad de la economía o la capacidad de generar excedentes se frenó, se complicó. Bueno, todo eso debe ser repensado. Y eso está en la matriz eso ocurrió en la matriz del primer peronismo y reaparece, estamos hablando hace 60 años, que es muchísimo, pero está en la matriz del primer peronismo. Y hay otro problema que seguramente usted entenderá mejor que yo y que yo apenas me lo planteo, y a mí me es difícil, porque yo vengo de esa, que es la relación del modelo peronista en general con el consumo. O sea, el modelo peronista es muy excitado con el consumo, asocia mucho la ciudadanía al consumo. Esta asociación no es falsa, le diré más, yo soy muy tributario de esa cosa. Es decir, inclusive le diría, a mí me alegra ver que los trabajadores en Argentina volvieran a comer asado en las obras en construcción cuando antes 20 años habían dejado de hacerlo. Me alegra como argentino, paso y vuelo, ni siquiera les pido que me conviden, pero vuelo el asadito, ¿no? Es decir, me alegra. Y me alegra que la gente tenga acceso a esos bienes, y creo que es parte de la ciudadanía. Pero hay una dificultad con eso, que es una dificultad conceptual o casi ideológica, que es diferenciar eso o ver cómo se combina con otras variantes de la vida común, con otras variantes y con otras cuestiones, y no explicar que la ciudadanía, o sea, y no explicar muy, tal vez descompensadamente, yo creo que eso es valioso, descompensadamente, que la condición ciudadana mejoró porque mejoró el consumo. Es más, un amigo, y termino con esto, le dice muy largo, pero usted me provocó, en buena hora.
un sociólogo argentino-uruguayo que vive en Francia, Denis Merklin, dice una cosa interesante. Dice, habría que discutir el famoso índice de Gini que analiza la desigualdad en términos económicos y que el cual se ufanan los gobiernos que nosotros defendemos, porque tal vez es un poco esquemático ese planteo para describir todas las variables que significan el ascenso social y la mejora de la vida. ¿Mejoró la distribución? Está bien. ¿Hay menos pobreza relativa? Está bien, pero es poca explicación para toda complejidad. Le agradezco que me haya inspirado en este sentido. Vamos. Sí, dale. Sí, cómo no. Bueno, levantamos acá, muy agradecido por la paciencia, la buena onda y las grandes preguntas.